buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Radio Talk. Hoy tenemos a un invitado muy interesante. No habíamos tenido un invitado de la misma especialidad de él. Es el doctor Raúl Ewan. Es coordinador del posgrado de prostodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León y obviamente tiene práctica privada. Ahorita vamos a conocer un poquito de él. Bienvenido, doctor. Gracias, Igor. Háblame de tú. ¿Te hablo de tú? Sí, Le quitamos el doctor y Raúl, pero para que Raúl todos es más sepan, cómodo, claro. es el doctor Raúl, ¿verdad? Entonces, a ver, platícanos cómo, desde que estabas saliendo de prepa, ¿va? ¿Cómo decidiste escoger odontología? Mira, la verdad es que yo me considero afortunado y creo que voy a cambiar a lo mejor un poquito el clásico speech de decir era mi vocación y yo siempre soñé ser dentista y todo esto, porque la verdad es que no fue así. Yo elegí odontología por descarte. En la prepa pues llevabas tus materias de orientación vocacional y todo esto, pero yo no tenía la verdad una certeza de qué quería estudiar. No, yo no tenía visualizado en mi mente esto es lo que quiero dedicar mi vida, ¿no? ¿Tus papás no son dentistas? Mi papá es dentista. Ah, él sí es Mi dentista. papá es dentista, pero yo nunca me sentí atraído ni por ir a ver qué estaba haciendo, ni curioso, ni... Es más, si te soy sincero, me daba asco entrar al consultorio, ¿no? Era como, "Ay, aquí, quién sabe qué hacen aquí en este sillón", ¿no? ¿Y tu papá nunca te dijo, mijito, deberías de estudiar? No. Nada, No. él nada, no se metía. Nada. Lo que sí era claro para mí era que no me gustaba las matemáticas, no me gustaba la física, no me gustaba mucho la química. Había cosas que no me gustaban, ¿no? Entonces, y había otras áreas como el área médica que sí me llamaba la atención. Tenía yo un vecino que estudiaba medicina en aquella época y yo lo veía matándose a estudiar. Iba los fines de semana a su casa y lo que hacía era estudiar. Entonces dije yo, medicina como que es muy duro, ¿no? Y al final en odontología, pero entré con muchas dudas. El primer semestre, yo soy de Montemorelos. Yo soy de Montemorelos. ¿Tu familia es de Montemorelos? Mi familia es de Montemorelos, mi mamá es de Montemorelos, mi papá es de Yucatán, el apellido de Juan es de Yucatán. Es de Yucatán. Y bueno, mi primer semestre como foráneo, para mí fue un shock, porque pues el vivir solo, el tener como responsabilidad propia, el qué hacer y qué no hacer, fue un shock para mí. Yo pasé de ser un alumno de preparatoria que siempre tuvo las mejores notas y que pasaba todos sus exámenes sin tanto problema, no tenía que estudiar tanto, estudiaba, me era dedicado, pero no tenía que matarme estudiando para sacar buenas notas. Bueno, el primer semestre de odontología fue duro porque me dio 2 cachetadas así y yo reprobé 2 materias. Reprobé 2 materias el primer semestre, las otras 2 materias las pasé apenas. Y primero me me daba pena con mis papás, con mi papá sobre todo por ser odontólogo. Y era, ¿cómo le voy a decir? Y a lo mejor esto no es lo mío, a lo mejor yo me equivoqué de carrera y debería estar estudiando otra cosa, ¿no? Y cuando hablo con mi papá al respecto y le cuento todo esto, me dice, ¿por qué crees que te fue mal? Y la verdad es que le fui sincero, me daba mucha pena y le fui sincero, papá, la verdad es que fui flojo, ¿no? No estudié. No solo no estudié, ¿no? Mi mente estaba concentrada en otras cosas de adolescente, vamos a decir rebelde. Claro. Y que... Tu primer semestre solo. Exactamente. Entonces me dijo, bueno, mira, pues ya te diste cuenta de cuál fue el error, tú sabes si lo quieres enmendar, si tú te quieres cambiar de carrera, cambia lo que tú quieras, pero a donde tú vayas a ir, tienes que cambiar tu actitud, porque la verdad era un problema de actitud. Claro. Y bueno, se cambió ese tema de actitud. El siguiente semestre de odontología fue diferente, si bien, bueno, tú lo sabes, todavía no llevabas, bueno, anatomía dental fue la primera materia tal vez de odontología propiamente, que no me gustaba, por cierto. Anatomía dental no me gustaba, no me llamaba la atención hacer dientitos de cera. Y yo decía, ¿para qué hago dientitos de cera? Con todo y que tengo una buena habilidad manual, no entendía para qué. Caprichosamente, bueno, me dedico, el área que escogí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro. O sea, todos entenderían que a mí no me gustara hacer eso. Exactamente, pero pues, exacto. Yo he ido haciendo muchas cosas
que dije no me gustan y no las voy a hacer nunca, y la verdad es que las he ido haciendo. Entonces, entré a odontología por descarte. Okay. Y afortunadamente encontré realmente una vocación. A mí me gusta la odontología, pero me apasiona la prostodoncia, me apasiona mi área, me apasiona mi especialidad. Si yo hubiese hecho otra cosa, por ejemplo, el último semestre de la carrera, que fue un semestre muy productivo porque es muy clínico, yo en aquella época era muy enfocado al trabajo clínico. Ya para aquella época trabajaba con mi papá los fines de semana, o sea, estaba muy metido en clínica, tanto en la universidad como en la consulta de mi papá. Y décimo semestre iba a Montemorelos y trabajaba. Décimo semestre estuve en un módulo en donde me fue muy bien en odontopediatría, extremadamente bien en odontopediatría. Y entonces dije, ¿será que la odontopediatría será lo que me debería dedicar? Y la doctora, que era mi maestra, pues, se notaba que le apasionaba mucho su área. ¿Qué maestra era? La doctora Chacha Cavazos, le mandamos un saludo. Un saludo a la doctora Chacha. Y bueno, me hizo dudar. Tanto que yo dije, bueno, yo voy a ver convocatorias de posgrados, y si está primero la odontopediatría, si está primero la prostodoncia, y la que me acepten primero, ahí voy a entrar. Sí, o sea, lo dejaste como por destino, ¿no? Por destino, totalmente. Y bueno, la verdad es que doy gracias de que fue Resta, de que fue prostodoncia, porque realmente es lo que me apasiona. Odontopediatría se me dio el trato con los niños, pero no. Y ahorita, en la actualidad, vamos a brincarnos tantito, ¿se te da todavía con los niños? Ya ni lo intentas. No lo intento, de repente por alguna emergencia me toca ver alguno, y creo que sí se me sigue dando. Pero lo vuelvo a imaginar mi día completo atendiendo a niños, y creo que no lo haría tan feliz como si hago. Mira, yo trato de respetar los horarios de mi clínica, tanto de entrada como de salida. Los dos son importantes. Pero si de repente por alguna situación, algún tratamiento se complicó un poco y me tuve que alargar, hace poco me quedé con un paciente hasta las 10 de la noche. Y la esposa del paciente estaba muy preocupada por él, porque el señor no contestaba el celular, le sonaba y no contestaba, y yo decía, señor, si quiere contestar, conteste. No te preocupes. Y pero la esposa no estaba ahí en la sala de espera, estaba en su casa. Sí, estaba yo solo con el señor. Ya todos habían ido al consultorio. Y yo no salgo cansado de eso. La verdad es que lo disfruto. Lo disfruto. Entonces, gracias a Dios estudié lo que estudié, y encontré mi vocación real, porque no fue como muchos dirían, ¿no? Siempre soñé esto, siempre quise aquello. La verdad es que no. Digo, me he ido dedicando a cosas que no me gustaban. Prostodoncia, bueno, lo básico pues es modelar, es encerar. Y eso no me gustaba. Eso no me gustaba. En el segundo semestre de la carrera no me gustaba. Y una de las razones por las que me eligieron en el posgrado como alumno fue mi habilidad para hacer eso. Y algo de lo que más otros compañeros notaban como algo sobresaliente en mí era hacer eso. Eso que no me gustaba hacer. O sea, no te gustaba, pero eras hábil. No me gustaba, pero era hábil. Y yo creo que no me gustaba en parte porque todavía en mi mente era muy verde todavía. No tenía el panorama de hoy me dices veo una nube y veo un molar, veo otra nube y es un premolar, ¿no? Sí, claro. Ya en mi mente están tan marcadas esas anatomías que las veo. En segundo semestre de la carrera no. En segundo semestre no sabes nada. Solo quieres pasar con buenas calificaciones y listo. Exactamente. Entonces eso se fue dando poco a poco. Cuando yo llevé las primeras materias de prótesis, coronas 1, coronas 2, realmente ahí fue donde sentí que estaba en lo que realmente me iba a gustar. O sea, ya te empezó a llamar la atención. Me empezó a llamar la atención con todo, y que llevaba las clases con maestros pues que eran los duros, ¿no? Que eran los que siempre sacaban. La gente no quería ir allá porque iba a sacar baja calificación, ¿no? Preferían buscar a alguien que fuera más suave calificando. Pero fueron doctores que me dejaron mucha enseñanza y me transmitieron el amor, esa pasión por el área, ¿no? Entonces te graduaste de odontología, y luego que hiciste tu servicio social en el módulo que mencionaste. No, hice el servicio social en la clínica Coronas y Puentes. Ahí mismo, en la facultad de odontología. Sí. Y luego terminas, ¿y qué pasó?
¿A dónde Bueno, te fuiste? otra vez el destino. Ajá. Mi vida ha sido Sí. marcada por el destino. Mira, un amigo me dice un jueves, Ajá, mañana voy a ir a aplicar ajá. para la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el posgrado Plus 2. Un amigo de Un amigo, obviamente. un Ajá. amigo que está haciendo servicio social conmigo Sí. en la facultad. Y me dice, ¿deberías ir? Y digo, pero pues, ¿qué hay que hacer? Me dice, pues había que mandar el currículum y esto. Y yo, ¿cuándo lo mandaste? Hace como 6 meses. Y yo, pues, te vas mañana, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo voy a hacer? Digo, ya, habla por teléfono y pregunta, ¿no? Bueno, llamé. Hablé primero con un amigo que estaba estudiando ortodoncia allá. Ajá. Y bueno, como para ver qué me decía del programa, ¿no? Y bueno, ya me habló de él, me dijo las fortalezas, las debilidades, y dije, bueno, no pierdo nada con llamar. Ujú. Llamé y me dijeron que había una convocatoria grande, éramos 26 aspirantes para 3 plazas. Y me dijeron tal cual, tienes que inscribirte a este congreso, después del congreso son las entrevistas. Si los doctores no están muy cansados y quieren, pues te entrevistan ahí mismo. Okay. Ahí lleva tu papelería y ahí lo entregas la papelería. Sí. Y bueno, vi que había un congreso de por medio, vi el programa del congreso, me llamó la atención, dije, bueno, voy, por lo menos voy al congreso, ¿no? Si no me ponen el examen, pues bueno, fui al congreso. Y bueno, me quedé. O sea, te entrevistaron a los 26 y te quedaste Así ahí. es. Bueno, ¿y tu amigo se quedó o no se quedó? No, mi amigo no se quedó. Total. Mi amigo no se quedó. Después él estudió en otra universidad. Ok. Más adelante. ¿Y cuántos años es ahí en...? 2 años. Son 2 años de especialidad. Así es. Y luego terminas, ¿y qué pasa? Porque pues... Bueno, otra vez el destino. Ajá, todo es Terminé, yo cuando entré, mi idea era que terminando el posgrado iba a trabajar con mi padre, 1 año o 2 años. Tu papá te estaba esperando, obviamente. Sí, pero no, porque mi mente no estaba a ir a Montemorelos. Yo no quería vivir en Montemorelos. Mi papá tenía una consulta en Montemorelos y en Linares. Y no eran lugares donde yo quería vivir, ni donde quería ejercer. Pero sí, pues era obvio, ¿no? Salir y era lo más fácil. Puedes ir a trabajar allá. Exactamente. Él tenía clientes, yo tenía tiempo y ganas. Claro. Entonces mi plan era trabajar ahí un par de años. Primero para ahorrar dinero, buscar un proyecto para yo poder desarrollarme en un futuro. Y lo segundo era buscar dónde vivir. Claro. Estaba claro que Monterrey no iba a ser mi lugar para vivir. No estaba tampoco en mis planes vivir en Monterrey. ¿Dónde querías vivir? No sabía dónde. No sabías, pero Monterrey y Montemorelos. Nuevo León estaba afuera. Estaba afuera. Montemorelos y Linares no, porque eran ciudades, pueblos muy pequeños y no veía como mucha oportunidad de desarrollarme. Monterrey tampoco, porque lo veía muy complicado para arrancar una consulta o una carrera de nada, muy competido. Y bueno, hablando con gente que se dedica al área comercial, no tanto dentistas, sino gente que vende materiales, gente que vende equipos. Ellos me hablaban muy bien de ciudades que yo no conocía. Me hablaban muy bien de Tijuana, me hablaban muy bien de Ciudad Juárez. Estoy hablando del año 2000. Me hablaban muy bien de Mexicali, me hablaban muy bien de Hermosillo. Y yo no conocía ninguno de esos estados, ¿no? Ni la ciudad ni los estados. Entonces mi plan era, cuando yo termine el posgrado, voy a trabajar. Cuando haya oportunidad voy a viajar 1 semana para allá, 1 semana para allá. Y voy viendo qué tal, si me gusta, si no me gusta. Y ahí escogeré dónde, ¿no? Pero el destino dijo otra cosa. Estudiando posgrado, conocí a mi hoy esposa. Ella no estaba en los planes. No, ella es venezolana. Nada que ver. Nada que ver. Ella es venezolana. Estudió endodoncias, colega. Y ella entró a estudiar el posgrado 1 año después que yo. O sea, yo salí 1 año antes que ella. Entonces nos hicimos novios un poco antes de yo terminar el posgrado y decidimos continuar la relación a pesar de que ya yo no vivía en Tampico, donde estaba el posgrado. Yo estaba trabajando con mi papá y juntando dinero, bueno, ahora para casarme. Claro, o sea, ya no para estudiar, ya no para ver dónde. Ni nada. Y bueno, ella en su momento, cuando vimos que la relación iba serio, ella en su momento fue muy franca conmigo y me dijo,
iba 2 o 3 veces por semana y le iba más o menos bien, pero yo me sentía mal, ¿sabes? Yo no soy machista, pero sí hay como una cierta responsabilidad, o yo sí siento la responsabilidad como un hombre de ser el proveedor de la casa. Y créeme que no soy una persona complejada al respecto, pero vamos a decir que tal vez sí competitivo, y no en el mal sentido, sino yo quería dar más, aportar más, ¿no? Entonces, al no encontrar una clínica donde yo pudiera hacer eso durante ese año, alguien me ofreció dar un curso, dar un diplomado. Y yo dije, bueno, un diplomado, eso no lo sé. Cabe señalar que durante los 2 años de posgrado perdí ese temor a hablar en público, a exponer, porque éramos 3 alumnos en la generación y pues todos los días exponíamos. Además de que teníamos que exponer en algunos congresos y perdí ese temor. Sin embargo, la docencia seguía sin pasar por mi mente. Y más bien fue, vamos a decir, que esa necesidad de emparejarme con mi esposa en los ingresos familiares y no sentirme como que yo no hago nada de lunes a jueves, estoy en la casa sin hacer nada porque yo trabajo los viernes y los sábados con mi papá y ya está. Entonces, yo empecé en la docencia dando un diplomado de rehabilitación, y dediqué varios meses pues a preparar todo el material que yo iba a dar, porque yo era el maestro de oclusión, de prótesis fija, de prótesis removible, de prótesis total, de todo. Y desde luego que quería dar lo mejor de mí. Esos alumnos que fueron mis primeros alumnos y que confiaron en mí, una persona recién egresada de la especialidad, con 1 año, 2 años de experiencia tal vez, pues es muy pobre, se ve muy pobre. Entonces yo quería que mis clases fueran algo que ellos nunca habían tenido. Y bueno, afortunadamente sí sentía esa sensación de parte de ellos. Sí terminaban agradecidos de lo que yo les estaba dando, y yo, bueno, como que esto de la docencia se me puede facilitar o se me puede dar. Y desde el punto de vista de negocio, pues representó un buen ingreso para nosotros durante ese tiempo. Ya que pasó ese año de gracia o de espera de ver qué íbamos a hacer, y que decidimos asentarnos en Monterrey, abrimos nuestra clínica, pero pues imagínate, mi esposa foránea y yo foráneo, en el sentido que no tenemos familia en la ciudad. Mis amigos eran dentistas, yo no tenía pacientes, yo no tenía quien fuera conmigo por compromiso ni por nada, ¿no? Entonces arrancar una clínica de cero siguió siendo un reto y siguió requiriendo que yo trabajara los fines de semana con mi papá y que siguiera dando clases para yo poder pues sobrellevar los costos de una clínica que no producía en su momento. Y afortunadamente en poco tiempo empezó a producir, pero creo que fuimos afortunados, porque yo sé que una clínica que arranca son meses de números rojos. Yo creo que nosotros tuvimos números rojos como tal el primer mes nada más, y después no teníamos ganancia, pero por lo menos podíamos cubrir los gastos. Y luego de ahí, ya se quedaron aquí, porque tú seguiste estudiando, ¿no? Según yo. Bueno, estuvimos aquí dedicados a sacar adelante el consultorio, gracias a Dios y pues al esfuerzo. El consultorio empezó cada vez a crecer más, a clientarse más. Dejé de ir a Linares, dejé de ir a Montemorelos a trabajar porque ya me tenía que concentrar acá. Claro. Seguí en la docencia y yo siempre, me empezó a gustar la docencia. Y empecé a tocar puertas para entrar a una universidad, porque esto era una escuela de diplomados que, bueno, ya no me satisfacía desde el punto de vista profesional. Me daba un buen dinero, porque me lo dio, pero profesionalmente yo quería algo más. Toqué las puertas en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tuve oportunidad de clases ahí por 1 año, en pregrado. Después hubo ahí algunos cambios y dejé de dar clases en pregrado. Inmediatamente entré a la UDEM a estudiar, a dar clases. Y en la UDEM conocí a varios doctores de la Universidad Internacional de Cataluña, que son la UDEM y la UIC de Cataluña. Son universidades que en aquel momento tenían un convenio de intercambios. Y bueno, la carrera de odontología en la UDEM era muy joven en aquel momento, eran los primeros, todavía es joven, pero ya te estoy hablando que todavía no había una primera generación de egresados. Entonces, de la UIC venían
como parte para enriquecer el programa local de la UDEM y obviamente también para promoverse como universidad para que cuando los alumnos egresaran pensaran en ellos como un lugar para hacer posgrado. Y curioseando sobre qué era la WIC, dije, vamos a ver qué oportunidad de estudio hay por ahí, aprovechando esa conexión entre universidades. Dije, a lo mejor puedo tener por ahí alguna facilidad para hacer algo. Y encontré un programa de doctorado en la UIC, que fue el siguiente escalón que hicimos, mi esposa y yo hicimos el doctorado. También fue ella para allá. Claro, nos fuimos los dos para allá y tuvimos la oportunidad de hacer un programa semipresencial. Fuimos para allá, estuvimos un tiempo, recibimos todas las clases teóricas en un curso intensivo y luego ya la parte de investigación, que un doctorado básicamente lo que hace es hacer investigación. Como teníamos la facilidad de trabajar en las universidades locales, había cosas que podíamos hacer desde acá. Entonces fuimos, estuvimos allá tomando las clases teóricas y teníamos que terminar un proyecto de investigación que fuese aprobado por el comité de la UIC. Y una vez que lo aprobaron, ya pudimos regresar a Monterrey, continuar con la práctica privada, que es muy celosa. Y bueno, estuvimos combinando las dos actividades, tanto la práctica como el doctorado. Y bueno, nos costó, a mí me costó casi 5 años terminar el doctorado. A mi esposa le costó un poquito más porque se atravesó una bebé. Y bueno, ella terminó en 6 años. Pero bueno, fue toda una experiencia y nos abrió otro panorama diferente. Y otra vez, cosas que yo en algún momento dije, nunca más. Cuando yo hice la maestría en prostodoncia, hice mi tesis, dije, nunca más voy a hacer una tesis, pero en el doctorado me tuve que hacer 2. Claro. Y es algo que todavía disfruto. En ese inter, antes de yo irme a la UIC, me invitan al posgrado de restaurador en aquella época de la Autónoma de Nuevo León como maestro, el doctor Héctor Garza, que en paz descanse. Me invitó a dar clases y empecé a dar clases en el posgrado en el 2007. Entonces combinaba, mareaba un poquito todo. La práctica privada, las clases en la UDEM, las clases en el posgrado, el doctorado. Qué bárbaro. Pero teníamos la ventaja pues de que no teníamos todavía hijos, entonces mi esposa y yo nos convertimos en unos nerds de la odontología. Y cuando estuvimos en Barcelona yo le decía, estuvimos 2 semanas metidos literalmente en la biblioteca. Y le digo, oye, la gente cuando va a Europa viaja y conoce cosas, y nosotros no hemos conocido más que la estación de San Cugat al Hospital General, que es donde estaba la universidad, y no hemos conocido nada mal. Digo, creo que ya es momento de dejar un ratito en la biblioteca y salir a conocer. Pero es que realmente lo estábamos disfrutando. O sea, realmente era un viaje de estudio, no era un viaje pues, y de qué turismo. padre que pudieron estudiar juntos, ¿no? O sea, sí, esa también fue una experiencia agradable. Sí, eso está padre. Porque a pesar de que ella es otra rama, ella es endodoncia y yo soy prostodoncia, bueno, compartimos un tronco común. Y luego ya a la hora de hacer investigación, pues ella se fue a estudiar y yo me fui a mi área. Qué padre. Entonces luego estabas así, dando clases, y luego, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento pasas de ser profesor a ser coordinador del posgrado? Mira, esa fue otra sorpresa para mí, otra sorpresa yo creo que de la vida. El coordinador que me antecedió a mí, el doctor Arturo Flores, al que también le mandamos un saludo. Un saludo al doctor. Él ya había anunciado pues que se retiraba del posgrado. Él tuvo también sus hijos, quería dedicarle más tiempo a su familia y había anunciado su salida. Y pues esto había generado un ambiente de chisme en la universidad y en el posgrado, principalmente sobre quién iba a suceder, quién le iba a continuar. Y esto pues era entre comillas difícil de saber, porque los coordinadores los nombra el director en turno o la directora en turno. Y Arturo iba a salir junto con la doctora Rosy Cela, a la que también le mandamos un saludo. La doctora Rosy terminaba su periodo y bueno, terminando ella iba a entrar con una directora, la doctora Kemi, también le mandamos un saludo. Saludando a todo el mundo. Saludando a todo el mundo. Y bueno, la doctora Kemi pues tenía que anunciar quién iba a ser el nuevo coordinador. Y había muchas dudas y había muchos rumores.
Y yo estaba consciente de que yo era un rumor. Había gente que me llamaba, oye Raúl, dicen que tú vas a ser el nuevo coordinador. Pero a ti no te pasaba ni... O ya A te mí había... no. Primero no pasaba por mi mente por varias razones. Primero yo no cumplía el perfil típico del candidato y lógico a suceder en una coordinación. Porque te digo que no lo cumplía, porque yo no tenía un tiempo completo en la universidad. No tengo todavía un tiempo completo en la universidad. Yo no soy maestro de tiempo completo. Yo en ese momento iba a la universidad a dar mi clínica, mi clase teórica y listo, nada más. Y usualmente los coordinadores, o históricamente los coordinadores han sido maestros que han tenido tiempo completo. Eso primero, eso para mí era como un punto difícilmente me lo podían ofrecer. Y segundo, cuando me lo preguntaban, a mí nadie me había contactado y nadie me había dicho, ¿te gustaría hacer? O estamos considerando como una posibilidad. Por lo tanto, yo les decía, no, esos son rumores. Yo no voy a hacer, o sea, estoy seguro que yo no voy a hacer. Y precisamente el día que la doctora Kenny se comunica conmigo para ofrecerme la oportunidad, un amigo me había llamado y me ha dicho, oye Raúl, me dijeron que tú vas a ser el nuevo coordinador. Sí, cierto, felicidades y no sé qué. Y yo, no, le digo, no te creas, eso no va a ser. Le digo, no sé quién va a ser, pero yo no voy a ser. Se rumorea que se rumorea que aquel. Y así quedó. Y me dio mucha gracia que ese mismo día me llamara la doctora para invitarme. Y para mí la verdad es que, te digo, sinceramente me tomó fuera de base. No era un objetivo que yo tenía, no era algo que yo me había planteado, no era algo que yo buscara, ni que yo deseara. Sin embargo, definitivamente era una oportunidad buena y un privilegio. Yo lo tomé como un privilegio. Ya solamente el hecho que pensaran en mí era como me siento halagado que piensen en mí. Y al final de cuentas es nuestra universidad. Todos venimos, bueno, yo vengo de allá, tú vienes de allá, o sea, es nuestra universidad. Entonces, de alguna u otra manera, el pensar que puedes retribuir en algo, de poner un granito de arena, pues me llamaba la atención. Así que cuando la doctora me invita, lo primero que hago es agradecerle y serle sincero, la verdad me tomó fuera de base, yo no esperaba la invitación. Y me encantaría decir sí ya, pero yo no voy a decir sí hasta no tener un plan de trabajo, presentar el plan de trabajo. Y si les parece ese plan, pues adelante, lo tomamos, ¿no? Entonces, le pedí un par de días para trabajar un poco mis ideas y poder plantear lo que yo podía ofrecer al posgrado, lo que yo creía que yo podía dar. El posgrado venía creciendo, venía mejorando significativamente y para mí eso representaba todavía un reto mayor, porque yo quería no únicamente continuar con ese ritmo, sino escalar en ese crecimiento, ¿no? Y bueno, así fue que se dio la oportunidad, presenté mi plan de trabajo, a la doctora le pareció bien, y algo que agradezco enormemente fue que cuando yo pregunté por qué habían pensado en mí, porque, te repito, me llamaba la atención, ya yo había tenido un par de invitaciones de la doctora Rosicela anteriores a ser maestro de tiempo completo en pregrado, pero sinceramente yo no dispongo todavía del tiempo para dedicar 8 horas diarias. Sacrificas tu consulta privada. Exacto, sería dejar la consulta privada, que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces, eso para mí era casi algo imposible que se diera. Entonces, cuando yo pregunté por qué me habían hablado a mí, por qué ellos cuando hablaron conmigo me dijeron, tenemos 3 opciones, tú eres el candidato número 1 y antes de hablar con nosotros queremos saber, ¿tú qué dices? Y eso fue un halago para mí, tal vez el mayor halago que recibí en mi carrera, probablemente. Y cuando supe el motivo, se convirtió en el mejor halago. El motivo fue que era una petición de exalumnos y alumnos del posgrado. Y eso para mí fue... La verdad es que elevó mi autoestima como docente a un nivel que yo no había sentido antes. Y obviamente eso me compromete todavía más, pues a esforzarme, a que si como maestro ellos habían notado en mí características que les resultaban atractivas para que yo dirigiera el posgrado, bueno, pues es un doble compromiso, ¿no? Ahora tengo que
no solamente responder ante las autoridades universitarias, sino responderle a los alumnos, que al final de cuentas son los que día a día conviven contigo y se dan cuenta de todo, de tus errores, de tus aciertos, de tus fortalezas, de tus debilidades, y creo que es algo que yo estoy muy consciente de eso. Entonces así fue que se dio lo de la coordinación del posgrado. Y bueno, años nunca llevas ahí? tengo 3 años apenas. Ajá. Nunca me imaginé que iban a pasar la mitad de este periodo pues en las condiciones en las que ha pasado, ¿no? Ajá, pues sin pandemia. Pero bueno, también Extrañas ha sido a tus un alumnos. reto adicional Ujú. el tema de la pandemia, y afortunadamente pues se ha podido sacar adelante. La universidad rápidamente empezó a implementar planes de contingencia, protocolos sanitarios, y afortunadamente los posgrados hemos podido retomar, no únicamente los todos, ya todos los posgrados de la universidad Ujú. han estado trabajando desde septiembre del año pasado, y bueno, bien, afortunadamente sin temas que lamentar por la pandemia. Exacto. Y ojalá que ya al rato sea como antes, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente todos los alumnos de los posgrados y maestros de los posgrados ya estamos vacunados. Ujú. Ese por una parte pues es un alivio, ¿no? Claro, sí, sí. Pero seguramente extraña, ¿no? ¿Verdad? Que todos andábamos corriendo. Claro, se extraña eso, se extrañan los congresos, los viajes, Los viajes. que son cosas que marcan mucho. La pandemia, fíjate que empezó cuando nosotros teníamos un viaje. Yo tenía un viaje ya programado, todo programado, Personal, aviones, no de la no, universidad. del posgrado. Ah, del posgrado. Me iba con los alumnos del posgrado a un viaje que hacemos cada 2 años a Europa, Ah, ajá. y vamos a varios cursos en diferentes ciudades, y pareciera que habíamos planeado el tour COVID, Ajá. porque empezábamos en Italia, que si te Qué acuerdas, en sí, Italia sí, fue donde sí. empezó todo el problema, y específicamente en la zona de mayor problema, allá es a donde íbamos. Y luego de ahí íbamos a Austria. Austria no tenía tanto No problema. tenía, sí, no. Luego de Austria íbamos a España, que también estaba bien ya problemado. estaba, sí. Y luego íbamos a Liechtenstein, y luego volvíamos a Italia, y luego creo que ya de ahí nos regresábamos. Pero fue muy estresante todo ese tema, porque digo, todo estaba ya, todos teníamos boleto de avión, todos teníamos todo planeado, y cuando se empezaba a hablar de los problemas en Europa, y yo les llamaba a la gente que estaba allá, unos me decían, no, doctor, aquí todo está bien, tuvimos un día de descanso, pero todos estamos trabajando normal. Eso fue en Verona, y luego íbamos a ir a otra ciudad cerca de Verona, que está a 1 hora en carro de Verona, y llamaba para allá, y me decían lo contrario. Okay. Doctor, yo creo que vamos a tener que suspender porque estábamos todos en cuarentena, aquí todos están muriendo. Ajá. Y o sea, ¿cómo puede ser que a 1 hora, a 90 kilómetros de distancia son dos realidades diferentes, ¿no? Y bueno, terminamos por suspender, por cancelar el viaje por petición de la rectoría de la universidad. Ajá, Donde claro. dijeron, Y no se ha podido hacer claro, no, qué bueno que no fuimos. Qué bueno que no fuimos, porque sí. nos hubiéramos quedado por allá Sí, seguramente no hubiéramos varados. podido, sí, sí. Y bueno, yo creo que eso es lo que más extrañamos todos los alumnos, los maestros. Sí, todos. el poder viajar y seguir aprendiendo, Sí, ¿verdad? exacto. Oye, en la actualidad tú das cursos, o sea, ya sé que estás como coordinadora ahí, pero eres speaker de alguna marca o das cursos o... Hay varias compañías Ajá, que me piden de repente alguna conferencia, alguna plática. No es que yo trabaje con alguna compañía o para alguna compañía exclusivamente, ni mucho menos, pero si yo recibo invitación de una compañía que me pida hablar, primero, de un material que yo use, que yo conozca realmente, claro. y segundo, que me permitan hablar mi experiencia real, yo no tengo ningún problema en aceptar la invitación. Para mí es un halago que me inviten. Cuando tengo problema es cuando me dicen, queremos que hables de este producto y digas esto. Bueno, Pues ese no soy yo, sí. ahí no voy yo. Entonces sí, de repente me piden algunas conferencias. Yo doy cursos en lo privado, Ujú. para odontólogos que quieren una actualización en el área, obviamente, de mi especialidad. Y fíjate que esos cursos los había dejado un poquito de lado por el posgrado, por dedicarle mayor tiempo al posgrado, y esa fue una área de oportunidad que yo encontré durante la pandemia. Durante la pandemia, pues mis horas
de trabajo en el posgrado se redujeron. Sí, claro. Mis horas de trabajo en clínica se redujeron también, evidentemente, al menos los primeros meses. Y decidí experimentar las plataformas digitales para retomar esos cursos privados y me ha ido bastante bien, o me fue bastante bien, tuve una respuesta muy buena. Uh-huh. Y bueno, eso hizo que retomara esos cursos. Ahorita estoy dando un curso cada 3 meses, más o menos. Digo, por si alguien está interesado en esos cursos, pues que te pueden escribir, ¿verdad? Sí, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en mi Facebook o Instagram, ahí anunciamos siempre como quiera van a cursos. aparecer ahorita ahí en la pantalla para Claro. que si alguien tiene alguna duda o quiere tomar un curso con el doctor, ¿ya son presenciales o siguen siendo en línea? Depende del tema. Okay. Depende del tema. Los que anteriormente todo era presencial. Ajá. Por ejemplo, el tema de diseño de sonrisa, que es un tema muy solicitado hoy en día, se presta completamente para hacerlo virtual, para hacerlo online. Ajá. Y fíjate que me llevó una agradable sorpresa que los alumnos que han hecho el curso online uh-huh. lo han aplicado mejor que los que lo llevaban presencial. Claro. Uh-huh. Entonces ese curso, al menos aun cuando COVID pase, creo que lo voy a seguir dando online porque la gente lo aprovecha mejor. Uh-huh. Otros cursos que requieren de alguna práctica, algún hands-on, los estoy haciendo de modalidad híbrida. Vemos primero una teoría online y luego hacemos grupos pequeños que vamos a mi consultorio y ahí tenemos un área para hacer. Okay. Qué padre que hagas eso, porque muy pocos doctores lo hacen y pues hay muchos dentistas que igual y no tienen un posgrado, pero tienen la habilidad y pues nada más no saben realmente cómo hacerlo, ¿verdad? Porque no son prostos, ¿no? Exacto, sí, y hay temas. Hay gente que me pregunta si después de esos cursos van a saber lo mismo que un especialista. Y yo, bueno, no, evidentemente uh-huh. no. Y en gran parte es por la práctica. No es lo mismo hacer un curso de 3 días que hacer un curso de 2 años tiempo completo, ¿no? Pero sí hay temas puntuales y técnicas puntuales, específicas, en las que todos podemos mejorar. Digo, yo hago cursos. Yo creo que todos los que nos jactemos de hacer una odontología actual, seguimos aprendiendo, aprendiendo. Uh-huh. El que yo dé cursos no significa que yo lo sé todo ni que tengo la verdad absoluta. Incluso hay gente que ha tomado cursos conmigo desde hace ya muchos años, porque yo soy muy joven, pero empecé muy chiquito en esto. Súper joven. Hay gente que les digo, no saben enojar, pero lo que les dije hace 15 años era mentira. Ajá. Ahora esta es la realidad. Uh-huh. Y de hecho una frase que adopté mucho es: las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Ajá. Y en odontología creo que aplica mucho porque las cosas son muy cambiantes. Claro. Entonces todos aprendemos y yo aprendo mucho enseñando. Uh-huh. Esa tal vez fue la razón por la que la docencia me atrapó tanto. Es que aparte, ser maestro es mantenerte siempre actualizado. Así es. ¿Verdad? Cuando te digo que empecé con los cursos de diplomado recién salido de la especialidad, uh-huh. yo tenía muy claras mis debilidades como recién egresado del programa de prostodoncia. Uh-huh. Y es algo que siempre le sugiero a mis alumnos: identifiquen sus debilidades, porque tienen debilidades, ¿no? Sí, todos tenemos. Todos tenemos. Sí. Y tenemos que ver en esas debilidades nuestras áreas de oportunidad. Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé con los diplomados, lo primero que hice fue estudiar mis debilidades, o sea, convertir esas debilidades ahora en fortalezas. Uh-huh. Y por eso soy un convencido de que enseñar te enseña. Claro. O sea, te hace ser mejor. Exacto. Y esa es la razón por la que yo realmente sigo en la docencia, uh-huh. porque eso es lo que me va a mantener o me ha mantenido siempre actual. Uh-huh. Y las cosas van cambiando. Lo que yo hago hoy en mi práctica privada es diferente a lo que hacía hace 10 años. Claro, vamos cambiando, evolucionando, claro. Todo. La odontología así es, o sea, no te puedes quedar estancado porque quedas obsoleto, ¿no? Totalmente. Oye, qué honor que estés aquí. La verdad, yo no tenía el gusto de conocer a Raúl, pero qué padre que por estos programas te puedo conocer, puedo platicar contigo.
y pues todos te podemos conocer. Entonces, en la actualidad, ¿dónde tienes tu consulta privada? Para que los que nos están viendo sepan. Claro. Nosotros fundamos nuestro consultorio, se llama Odontoes. Ajá. Odontoes nació con la idea de ser una clínica, en la época en la que abrimos la clínica Odontoes, las clínicas de especialidades tal vez no eran tan comunes, y las que había pues eran principalmente esas cadenas comerciales que ofrecen un servicio poco personalizado. Y vamos, que no nos gusta, vamos, a los que somos dentistas no nos gusta. Sí, no. Y nosotros queríamos hacer un concepto diferente, entonces abrimos Odontoes y formamos un grupo de especialistas en donde abarcamos cada una de las áreas, pero a la vez vemos al paciente desde un punto de vista integral. Entonces, si el paciente viene y necesita del ortodoncista o del endodoncista o del periodoncista o de quien sea, normalmente el paciente primera vez viene conmigo, claro, y luego ya una vez que yo veo las necesidades del paciente, hablo con el perio, con el endo, con el prosto, con el que sea que se vaya a involucrar, lo pongo al día sobre quién es el paciente, qué necesidades tiene, cuál es el plan de tratamiento, su estado de salud general, su plan de tratamiento, etcétera, y luego nos juntamos entre todos a hacer un plan que le proponemos al paciente. Entonces, ese es Odontoes. Odontoes actualmente está en Plaza Tanará, en Vasconcelos, en San Pedro, en el segundo piso, y bueno, ahí con mucho gusto podemos atender a quien necesite. Y si hay alumnos que tienen alguna duda o algo, pues escribirle al doctor. Y ¿tú contestas tu personal, el Instagram? Yo contesto el Instagram. Ah, ok. El Facebook lo contesta una community manager. Ok. Y cuando hay alguna pregunta así que realmente tengo que contestar yo, bueno, ella me lo hace saber al doctor, escribieron tal cosa. Ella realmente se encarga principalmente del tema de los cursos, ¿no? De ir viendo, preguntan por tal curso y ella les da más o menos una fecha tentativa o exacta si es que ya está programada, o va tomando nota de qué están pidiendo. Generalmente el curso que sigue pues es el curso que están pidiendo a través de las redes. Entonces, algo importante para quienes de repente me dicen, doctor, ¿cuándo va a dar tal curso? Escriban en las redes, pidan en las redes, claro, porque la decisión de qué curso vamos a dar depende de la interacción que hay por ahí. Okay, ¿Sí? Si hay alguna pregunta específica, sí, me la hacen saber a mí y yo la respondo, pero Facebook a veces a la respuesta tarda un par de días, 1 o 2 días. Instagram sí suelo responder el mismo día. Okay. Y en Instagram subes casos y todo para que, o casi no. Fíjate que yo no soy muy de redes sociales. Okay. Sí trato de subir, pero no lo subo con la frecuencia que mucha gente sube. Hay gente que todos los días está subiendo y mis respetos, ¿no? Pero no tienes tiempo. Yo no me doy el tiempo para hacerlo, sinceramente, y tampoco ha sido algo que me guste mucho delegar, porque cuando hablamos de delegado, de repente ponen alguna cosa que está mal puesta o mal dicha, y no es la imagen que queremos. Prefiero no tener nada a tener una cosa que esté mal puesta. Sí, entonces si quieren ver trabajo, tienen que ir a... Y generalmente, fíjate que las redes sociales mías están más dirigidas a colegas, a estudiantes, a gente que quiere hacer cursos. Están las redes de Odontoes, que son las dirigidas para pacientes. Ok, ya, que esas no las manejas tú, obviamente. Esas tampoco las manejo yo. Y esas no las respondo yo, las suele responder mi esposa. Bueno, ¿y tienes algún plan a futuro o qué nos puedes contar? Planes a futuro. Ajá. Bueno, pues sí, claro que siempre hay planes. Ahorita por el tema de la pandemia, estamos medio limitados, ¿no? Planes que se han tenido que replantear. Yo estoy muy metido en la parte digital, en la parte de odontología digital, desde hace algunos años. Pero mi meta, yo creo que más inmediata va a ser que prácticamente todos los procesos que hacemos en la consulta se digitalicen. Ya muchos lo están, pero hay cosas que seguimos haciendo de manera analógica. Yo soy un convencido de los beneficios que tiene la odontología digital porque los he vivido yo en mi área. Entonces ahora trato de que todos los demás especialistas que tal vez no están tan metidos
se atrevan a probar esas ventajas. Hasta ahora, creo que en todo lo que son cirugías guiadas, ortodoncia con alineadores, incluso endodoncias guiadas, lo hemos empezado a explorar, pero todavía no está como un protocolo de todo el mundo va a ser así. O sea, si hoy viene conmigo alguien a hacerse una carilla, va a ser digital. Claro. No hay otra forma. Sí. Una corona va a ser digital, no hay otra forma. Entonces yo quiero que todos viremos para allá, porque estoy convencido que es, ya no te voy a decir el futuro porque ya está aquí, es el presente o el futuro inmediato, ya tenemos que virar para allá. Entonces el plan inmediato ahorita es digitalizar al 100% Y obviamente cuando tú estudiaste el posgrado pues no había odontología digital. Había, pero estaba lo veías como sí. es lo que vamos a hacer cuando haya carros voladores, ¿no? Sí. Los carros voladores todavía no son comerciales, al menos, pero ya existe. Y la odontología digital ya está. Tuviste que estarte ya está. actualizando. Fíjate que el doctorado fue el parteaguas, porque cuando yo hice el doctorado yo enfoqué mis trabajos de investigación en escáneres intraorales. Trabajé con varios escáneres en la WIC y yo estaba convencidísimo de que el siguiente paso para mí como prostodoncista iba a ser tener un escáner. Y curiosamente el primer escáner que lanzaron así con bombo y platillo aquí en Monterrey fue en el año 2010. Y justo se pegó el lanzamiento con un viaje que yo tenía a Barcelona ya planeado y que no podía cambiar porque era algo importante del doctorado. Y me lo perdí. O sea, yo me fui y al día siguiente presentaron el escáner este. Cuando yo regreso a Barcelona busco a la gente que estaba vendiendo el escáner para preguntarles cómo les haría la exposición y me contaron maravillas. No, doctor, fue fabuloso y tal y cual. Y el plan que teníamos de venta estaba buenísimo, presentamos esta oferta. Estaban vendiendo un escáner con una fresadora a un costo muy accesible, con métodos de pagos muy accesibles, con intereses sumamente bajos. Acababa de subir el dólar y estaban tomándote el dólar al precio anterior. Una oportunidad que sin duda yo hubiera tomado si hubiese estado aquí. No lo pudiste comprar. No lo pude tomar porque no estuve aquí. Entonces cuando me lo cuentan yo digo, oye, yo quiero uno. Y me dicen, híjole, con esas condiciones va a estar muy difícil porque vendimos más de lo que pensamos vender. Entonces yo le digo, bueno, si me lo consigues te lo compro. Y no me lo consiguieron. Y pues no lo compré. Ya estaba un trato completamente diferente y la verdad estaba difícil para mí acceder en ese momento. Entonces... ¿Y cuándo fue cuando ya pudiste por fin entrar a la...? Bueno, fíjate que gracias a Dios no entré, porque ese escáner al final de cuentas no fue tan bueno. No fue tan bueno, tuvo algunas carencias y había unas letras chiquitas que nadie leyó. Pues es que era el primero, ¿no? Pues fue el primero que se lanzó como un bombo y platillo. Hoy en día los que lo compraron ya no lo tienen. Y no siguieron por la misma línea de escáneres. Eso también a mí me dio la oportunidad de aprender más del tema, porque en ese momento ya yo había trabajado con uno y me enamoré y pensé que todos iban a hacer lo mismo. Y después a lo largo del doctorado tuve oportunidad de trabajar con otros escáneres y de ver la diferencia entre uno y otro y que eran marcadas las diferencias y que había unos que hacían una cosa y otros que hacían otra cosa y cosas que yo no conocía todavía. Entonces eso me hizo ser estar más preparado para una compra basada en conocimiento y no basada en mercadotecnia, ¿no? O en lo que el vendedor te dice, porque hay vendedores que son buenísimos, ¿no? Sí. Les compras todo. Compras, claro, lo que te vendan. Entonces, pues yo creo que la vida ha sido buena conmigo porque ha ido poniendo las cosas, acomodando las cosas a los tiempos como deben de ser. Y hoy en día el equipo que yo finalmente compré, si soy sincero, lo compré con ciertas dudas, pero sobre todo porque la inversión es fuerte. Pero sin embargo no me arrepiento para nada, en lo absoluto. Y si hoy en día voy a comprar otro, compro ese. O sea, compro, bueno, ya hay uno nuevo, pero compraría por esa misma línea, porque sin duda estoy convencido que es lo mejor que hay en el mercado o de lo mejor que hay en el mercado. Entonces, bueno, así fue que se dio. Yo tengo 8 años trabajando
digital. ya con digital, y te digo, la verdad es que fue un antes y un después. Cuando me lo compré, me lo dejaron una semana para probarlo, ¿sabes? Para enamorarte. Sí, sí. Y cuando se acabó la semana de prueba, mi esposa me pregunta, ¿qué decisión tomaste? Y digo, pues no sé cómo lo voy a comprar, pero lo voy a comprar. Quiero, sí, claro. Y digo, yo no vuelvo a hacer una restauración indirecta si no es con Cacán. Y me dice, ¿en serio tanto así? Y le digo, mira, te lo pongo de la siguiente manera. Ella para esa época ya trabajaba con microscopio, Exacto. obviamente con todos sus juguetes, ¿no? Entonces le digo, imagínate que te digo a ti, sabes que ya no vas a poder hacer endodoncia ni con micro, ni con rotatorio, Ni vas a volver a tus radiógrafo, limas, sí. ni revisor, vas a volver a tus limitas manuales. No. ¿Qué me dirías? Yo, no, pues ya no hago endodoncia. Y yo, bueno, yo estoy en la misma situación y ya no quiero hacer lo otro porque es que esto es maravilloso. Claro. Y sin duda, la gente que está dudosa de entrar al mundo digital, anímense. Es En una el inversión. posgrado, obviamente, ya todo es digital. No, todavía no. Todavía no. De hecho, ese es un tema de rezago que tenemos en Latinoamérica. Ok. Ahí, yo creo que no hay un posgrado que sea 100% digital en Latinoamérica. 100% no, pero sí hay digital. O no sé No, nada. sí que sí hay así, hay así. Nosotros todavía no lo tenemos. Ok. De hecho, ese es uno de los estragos más duros que me ha tocado con la pandemia porque ya teníamos todo listo para el plan y bueno, se truncó por tema de pandemia. Esperemos pronto poderlo Sí, o sea, tomar. como quiera van para allá. Pero es claro, va para allá y aunque no tenemos el equipo, yo trato de a los alumnos abrirles el panorama porque es importante que ellos lo conozcan. Y tengan cierto roce, ¿no? Lo tenemos pero de manera indirecta. Los laboratorios externos con los que trabajamos tienen algunos equipos y bueno, por ahí tienen ahí algún roce. Otros casos yo los invito a mi consultorio, los alumnos van, en algún caso, hacemos alguna práctica, porque es el hoy, ya no es el futuro, ya eso es el hoy. Se usa. Ha crecido mucho en los 8 años que yo tengo trabajando. El crecimiento ha sido porque fuiste muy de grande. los primeros, ¿no? Con digital, o sea, restaurador. Del equipo que yo compré, Ajá. que es uno de los equipos que más se cuestan, hay que invertir más, pues yo fui el primer loco que lo compró aquí en Monterrey. Y mucha gente me decía que... Sí, porque igual y tenían del otro que tú dijiste. Había otros, sí, exacto, había otros más económicos, Ajá. pero que tenían ahí, digo, sus letras chiquitas que te daban ciertas restricciones. Y eso es algo importante. Si vas a hacer una inversión, pues haz una inversión que realmente vaya a funcionar, que sea inteligente, ¿no? Sí. No únicamente ser digital por ser digital, es ser digital y tú tienes que ver tu consulta en el buen sentido, pero como un negocio, porque vivimos de la odontología. Hay gente que no le gusta usar el término negocio en odontología y pues está mal. Yo lo aprendí de varios maestros. Por acá tengo un maestro enfrente a mí que nos inculcó bastante el tema, ¿no? Y hacer una inversión de ese tamaño, claro que te tiene que redituar en dinero, porque si no, no funciona. Claro. Podrá ser muy maravilloso y hacer maravillas, pero si no es negocio, no es inteligente, ¿no? Y te va a llevar a que termines sin consultorio, no únicamente sin equipo, sino sin consultorio. Entonces, comprar un equipo como estos que te limite, pues no es barato. Sí, no. Aunque sea más económico el costo, el hecho de tenerte limitado no es una inversión inteligente. Entonces yo invertí más y me costó. Hay gente que me pregunta que cuánto me costó y yo les digo en broma, les digo, bueno, yo cuando lo compré tenía 2 riñones y tengo un riñón. Claro. es broma, pero claro, me costó y entré con miedo a la inversión y tuve que buscar un financiamiento porque no tenía el dinero en efectivo para pagar cash. Pero fue una inversión. Ha sido una inversión que sin duda nos ha redituado y nos ha permitido ofrecerle al paciente ventajas que de otra forma no se les puede ofrecer. Es que hay muchos pacientes que ni siquiera saben qué es eso, ¿no? O sea, claro, hay muchos que no lo saben. Ahora hay muchos ya que no lo saben. A correr. Sí, pero todavía es poco, porque si nos vamos a porcentaje, fíjate, en Estados Unidos, que es otro mundo, en Estados Unidos el porcentaje de odontólogos que tienen CAD/CAM no sobrepasa el 20%. Y es el país que tiene más. Latinoamérica, Brasil,
es quien más tiene y creo que tiene como un 3%. No, pues no, nada. O sea, nosotros, yo la última vez que supe datos de México no llegamos al 1%. No. Entonces, Sí. O sea, en México apenas. claro, en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, apenas está arrancando. Y por eso es que es bueno entrar ya, porque ya no es algo experimental. Cuando era algo experimental, pues bueno, todavía decía, bueno, valdrá la pena hacer esa inversión en algo que quién sabe si va a ser mejor, pero hoy en día sabemos que es mejor. Sí. Estamos hablando de que estos equipos son de los 80s. O sea, el CAD-CAM surgió, de hecho, a finales de los 70s. Okay. Comercialmente fue en los 80s. Y la gente se sorprende cuando le digo esto porque dice, ¿en serio tiene tanto tiempo? Sí, no, ni yo sabía, Sí, la verdad. tiene tanto tiempo. Obviamente que el del 80 no te hacía lo que te hace el de hoy. Sí, no, ya. Y había muchas limitaciones y en aquella época no era mejor que lo convencional o que lo analógico, pero hoy en día lo digital te lo hace mejor. Sí, sí. Te lo hace más rápido, te lo hace mejor. Es que ahora Entonces, tenemos tanto, o sea, en ortodoncia Invisalign, en endo pues el microscopio, que yo sé que el microscopio se pueden usar en más especialidades, sí. ustedes el CAD-CAM, o sea, cada vez van saliendo. Sí. Y yo me quedé loco con la endodoncia guiada. Eso hace Claro.